de verdad es una cosa bien descontrolada lo que está pasando en el norte. La alcaldesa Karen Rojo ha hecho voz de aquel problema que están viviendo, que parece no tener atajo, no tiene ningún problema. De hecho, muchos narcotraficantes utilizan la manifestación, se infiltran en la manifestación para perpetrar hechos delictivos y de alguna manera eso genera una represión mucho más cruda por parte de las fuerzas policiales y no tiene nada que ver con el movimiento social todo eso. Bueno, evidente que la alcaldesa Karen Rojo tiene razón en su diagnóstico, lo hemos conversado por lo demás con ella muchas veces, tenemos una muy buena relación de colaboración como corresponde entre un alcalde y el parlamentario de la zona, o uno de los parlamentarios. El problema principal, yo creo que aquí tenemos que diferenciar. Una cosa es la lucha contra el narcotráfico, que debería ser una de las grandes prioridades nacionales. Ahí cabe una especie de consenso nacional, la lucha con el narcotráfico. Pero eso tiene obviamente una dimensión represiva, desarticular a esos grupos, pero también tienes que ofrecerle alternativas y oportunidades a los jóvenes que están siendo reclutados por los narcotraficantes. ¿Qué hace un joven que no tiene familia, que vive en la calle, que no tiene identidad, que no tiene sentido de pertenencia a nada, cuando lo único que le ofrecen un lugar es una red de narcotraficantes, pero además le ofrecen un nivel de ingreso que no tendría posibilidad alguna, porque ese joven no está capacitado para ningún tipo de empleo? Entonces tú tienes que avanzar en paralelo, nada es unidimensional. Tú tienes que avanzar en represión de los grupos y sobre todo de las cúpulas que dirigen, pero tienes que ofrecerle alternativa para que no tengan capacidad de reclutar tan fácil. Hoy día prácticamente es muy fácil para un joven que no tiene ninguna chance, porque además en la calle, ¿qué otra cosa ha aprendido? Ahora, segundo punto, efectivamente en las manifestaciones sociales, los narcotraficantes que son astutos, han visto que ha perdido legitimidad la actuación de Carabineros en muchos sectores poblacionales, sobre todo más precarios. Antofagasta está lleno de campamentos. Sí. Una paradoja, a fines de la década pasada, nuestro lema era 0 campamentos. Y hoy día de la ciudad de Chile, si no la primera es la segunda, o peguen el palo, el número de campamentos con una precariedad en que vive la gente. Entonces esas son las cosas que te irritan, porque eso es predecible que ahí se va a crear un ambiente. Entonces la gente sale a protestar y efectivamente los narcotraficantes operan contra también y aprovechan el descontento con la policía y con la autoridad, y empiezan a desplazar a Carabineros impidiéndole el ingreso a muchos sectores habitacionales porque van a reprimir, dicen. Y por lo tanto no pueden tampoco controlar el narcotráfico y empiezan a tomarse los territorios. Sí. Eso es un fenómeno que lo estamos viendo en todas partes de Chile, si no es solo Antofagasta. Por eso que es grave lo que está pasando de usar a Carabineros para reprimir movilizaciones sociales y no para controlar el orden público, porque lo deslegitima. Entonces la gente misma, común y corriente, que no es delincuente, termina rechazando su ingreso y eso lo aprovechan los narcotraficantes. Estamos en un tremendo lío. Es una estrategia de copamiento territorial, ¿eh? Claramente. Pero obvio que se la están dando en bandeja. Hoy día en Antofagasta, miren lo dramático, usted me puede desmentir, general, pero Antofagasta ha ido para atrás en esto. Carabineros en la noche se le ve poco porque están cuidando las unidades policiales. Sí. Claro. O sea, no están en condiciones de salir a proteger a nadie, sino proteger sus propias instalaciones. ¿Qué pasa mucho? Hay unidades policiales que han sido atacadas por horas de horas de horas. Una vez hubo en el sector norte, empezó como a las 3 de la tarde y terminó como a las 4 de la mañana. El ataque, el asedio a una unidad policial. ¿Cómo se ataca eso entonces, senador? Por eso que digo que aquí tú tienes que combinar. Hay que combatir como un acuerdo nacional la lucha contra el narcotráfico, contra las redes de narcotráfico, pero con los cabecillas del narcotráfico y en paralelo agenda social para quitarle a estos jóvenes que no tienen alternativa y que llegan ahí porque además no tienen noción de mundo. Es que además lo que usted nos dice... Eso es agenda social, agenda cultural, es rescatarlo, es darle un lugar donde tengan pertenencia, donde desarrollen un sentido de identidad, donde tengan oportunidades. Pero, senador, ¿cómo hoy día están abandonados a la mano de Dios. ¿Cuántas poblaciones los jóvenes andan en la calle porque ni siquiera tienen papá o mamá a la vista? Porque están trabajando o no tienen padre. La pregunta que yo ahí me nace es ¿cómo se van a poder intervenir? ¿Cómo los alcaldes pueden hacer un trabajo de reinserción de esos jóvenes si Carabineros ni siquiera se atreve a ingresar a esos sectores? Pero yo creo es que ahí ya estamos en un punto que es muy crítico, porque cuando ya Carabineros deja de ingresar a ciertos sectores porque sabe lo que le va a pasar, o sea, no solo deja de entrar Carabineros. O sea, es imposible que un alcalde pueda llegar a intervenir ahí, que se pueda llegar a ayudar a esos jóvenes, porque ahí ya no hay ley, o sea, es la ley de nadie. No, cuidado. En el norte, por ejemplo, algunas autoridades pueden ingresar a estos lugares. Si la mayoría de la gente es gente decente, ojo con eso. Sí, por supuesto. Y tú puedes entrar. Ahora,
Obviamente en medio de una bataola no te vas a ir a meter, no seas imprudente, pero tú puedes entrar. El problema que estamos enfrentando es que si Carabineros está destinado a otras funciones, descuida acá. Y en segundo lugar, no podemos depositar solo en Carabineros. Pero hoy día en Antofagasta hay sectores que ese es el error. Por eso que nos faltan las políticas sociales, pero para eso que hay que tener recursos también. Hoy día en Antofagasta hay sectores en los que Carabineros no puede ingresar. Sí, claro. Sí, yo quiero complementar eso. Bueno, mi general aquí puede... Sí, quiero complementar eso porque tiene razón el senador. Hace pocos minutos atrás hablamos de la descentralización, ¿cierto? Que las regiones tienen debilidad en cuanto a recursos y a capacidad de gestión. Bueno, lo mismo pasa con Carabineros. Las regiones son, de alguna manera, pierden el vigor de recursos logísticos y humanos. Recordemos que Antofagasta se transformó en un polo económico. Sí. En la década del 90 todo el mundo arrendaba las propiedades a una cantidad pero impresionante. Sí. Pero eso, ¿en qué influyó? Que hubo una movilidad de gente hacia Antofagasta y también de movimientos migratorios que se tomaron prácticamente todo el extremo norte. Claro. Hay campamentos, hay tomas, hay una carga social importante que tiene que absorber Antofagasta con toda su infraestructura. Y las fuerzas policiales no han ido en el mismo incremento, no han ido en el mismo incremento de recursos logísticos y eso obviamente que afecta la eficiencia policial. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se pasa? Ante la economía de recursos, ¿qué es lo que se emplea? Es poder focalizarse en lo que es lo más inmediato. Por ejemplo, lo que usted estaba señalando, los ataques a los cuarteles policiales. Claro. Que no quemen la comisaría. Claro, porque queman la comisaría, queda Antofagasta automáticamente desprotegida. O sea, es un problema mayor y ahí es donde se ve la debilidad del Estado. La presencia del Estado se está haciendo, muy débil. Es que la debilidad del Estado no es solamente la represión, sino que es la prevención. Y digo más, por ejemplo, Carabineros no está llegando. El sistema penal no está respondiendo, pero el sistema de reinserción tampoco. Claro, veo al alcalde Carter aquí en la mesa y menea la cabeza al alcalde Carter así, no. ¿Qué es lo que no le gustó al alcalde Carter? Lo que pasa es que yo creo que no estamos siendo sinceros. Se me cayó ¿Me escuchan todavía, no? ¿Se escucha el micrófono del alcalde? Pues se cayó la caja. ¿Se escucha? Yo creo que no estamos sincerando el debate de fondo. La política antidrogas de Chile se parece mucho a la política norteamericana contra las drogas. Ya. Los americanos son 3 veces más ricos que nosotros. Sí. Y están fracasando igual. Esto no se trata de una oferta económica a los más pobres, porque hace 30 años Chile era infinitamente más pobre, pero éramos menos violentos en nuestras poblaciones, porque apareció el narcotráfico en ella. Entonces, primero decir, vamos a seguir con la política antinarcóticos de prohibir las drogas y dedicarnos a matar pobres para que los ricos sigan consumiendo drogas. Como dice Galeano, que América Latina pague la guerra a las drogas y los americanos en California las consumen. Tenemos al alcalde Codina que plantea la posibilidad de generar una especie de DEA a la chilena. Yo no sé si la política represiva sea el camino. No en ninguna parte ha resultado. No lo sé. Y yo creo que vale la pena sincerarlo porque lo estamos pagando con muertos. Sí. Yo en la vida he consumido una droga, soy muy crítico con las drogas, pero sé que esta política no está funcionando. ¿Y usted qué política ha implementado en su municipio? No tenemos más. Finalmente, claro, siempre criticamos el tema de la centralización de todo, pero por eso, ¿qué hacen ustedes los municipios para enfrentar esto? Déjame contarte que finalmente es poco residualmente, porque entre el 8 y el 12% de lo que gasta el Estado lo pueden gastar las municipalidades, lo que gastan tan ultra regulados. Tú te sales 1 centímetro y te cae encima un juicio de cuenta. Entonces, no hay mucho espacio para la imaginación. Y claramente el cambio del contexto penal reconsume las drogas. Por ejemplo, pongamos un número concreto. Hoy día el incentivo para las policías es para perseguir al cabro que se fuma un caño en una plaza. Todos sabemos que quien fuma marihuana es infinitamente menos peligroso que alguien que consume pasta base, porque produce un estado de irritación en la persona completamente distinto. Y de adicción. ¿Dónde está el incentivo de las policías? Sumar detenidos por gente con marihuana y al fin de año detenemos 500 personas. En circunstancias que la gente se pregunta ¿por qué no detienen al narcotraficante que controla el barrio? Exacto. Entonces hay una discusión pendiente, más honesta, respecto a la legalización o prohibición de las drogas. Esa es una cuestión fundamental. Y lo segundo, que a mí de verdad me parece complejo, yo no creo que haya un tema de oferta económica de parte de los narcos que los haga más atractivos para la gente postergada. El deber de sacar de la pobreza a nuestros hermanos más pobres no tiene que ver con los narcotraficantes, tiene que ver que simplemente no es justo. Porque siempre ha habido una tentación de creer que porque los pobres son más vulnerables a una oferta delictiva. Y la verdad que las primeras víctimas de los narcotraficantes, de todo tipo de delincuentes, son las personas más pobres. A mi juicio, esto es una opinión discutible, yo creo que como chilenos le hemos puesto un poco más temor al problema. Porque cuando se asalta a un conductor de televisor, no ustedes, a uno que asaltaron este fin de semana, es noticia. O cuando asaltan a un alcalde también.
Pero esto pasa todos los días en la calle y viene pasando hace muchos años. Claro. Entonces tenemos un segmento de la sociedad que es mayoritario, que no tiene derecho a justicia, porque cuando va a los tribunales empieza la vuelta completa, le entregan esta cosa, lo citan a una audiencia con el fiscal que nunca te llama, después van a un tribunal y terminan ellos convertidos en los delincuentes. A mí me tocó ir a una audiencia en donde el defensor público se encargó a los 8 testigos, que éramos 8 víctimas, hacernos sentir que nosotros éramos culpables. En un minuto me preguntó... ¿Cómo eso? Me preguntó, usted dijo en su declaración previa que eran caucásicos. Y aquí veo solo gente morena. Le dije, bueno, caucásico es más o menos lo que somos todos los chilenos. Después en su declaratoria dijo que medía 1,75 y estas personas miden 1,72. Y a mí yo le digo en ese minuto, oiga, abogado, ¿qué quiere que le diga? Yo estaba con una pistola en la cabeza, Claro. no andaba con una wincha midiendo la altura. Y en ese minuto no pude dejar de mencionar a mi vieja. Mi vieja es la típica mujer chilena. ¿Qué le habría pasado frente a un tribunal? Probablemente me ha dicho, ¿me van a hallar preso a mí? Claro. Y eso es lo que le pasa a la gente. Entonces, uno lo ve en la calle que te dicen, ¿sabe que mejor no denuncio? Entonces, le hemos puesto, por así decirle, pastemuro el problema. Total, son pobres, cuentan menos. Y cuando asaltan a un famoso o a un poderoso, todas las instituciones funcionan más rápido. Entonces, en este caso en particular, lo terrible es que hay soluciones que son compartidas. Efectivamente hay un tema de prevención. También hay geoprevención, el tema de la iluminación, cómo están nuestros paraderos de micro, cómo estamos construyendo la ciudad, que es súper arbitrario y que favorece la comisión de delitos. Pero me da la impresión que en términos de rapidez de resultados, hoy día hay 2 ejes que son fundamentales, o 3. Uno, nuestros tribunales, que son garantistas. Yo no voy a hacer un juicio de valor si esos fueron malos, pero es una visión doctrinaria donde el delincuente finalmente siempre es víctima de la sociedad porque en alguna vuelta la sociedad le falló. Entonces te dicen, esta persona que llega frente a estrado por un homicidio, en algún minuto tuvo en el Sename, falló en esto otro. Claro. Ojo con esa visión, Sí. porque Manuel Contreras podría decir, a mí me falló el Estado, por eso yo soy el criminal político más grande de Chile. Claro. La gente siempre puede elegir no cometer crímenes. Evidentemente hay casos límites en que hay una excusa penal, incluso que nos permite. Pero la segunda es la Fiscalía. La Fiscalía hoy día tiene las pruebas suficientes para poder concurrir a los tribunales porque se encuentran con una prueba de casi imposible, finalmente acreditar los delitos. Y por último, el tema de las policías. El tema de la policía es dramático. Antes de esta crisis, Carabineros ya estaba muy desacreditado. La gente te decía, les tenía cariño todavía porque el carabinero que salva guagua, cuando hay un temblor, pensamos los bomberos y los carabineros, estaban muy validados en la emoción, pero no en la práctica, porque te decían, oiga, yo llamo a Carabineros y no llegan. Sí. Hoy día se sumó la crisis de los derechos humanos, que a mi juicio también tiene un elemento político, de modo de votar de las últimas instituciones queridas por todos los chilenos. Pero la gente se equivoca, que si en el minuto que perdamos a Carabineros, este país no funciona un solo día. Un solo día. Entonces es urgente, y en eso el gobierno ha fallado, y el Congreso yo creo que también, durante enero y febrero debieran haber encontrado una norma de continuidad, porque sin policía respetada y respetable, como decía Portales, que sea respetada porque actúa bien y respetable porque tiene resultados y reconocida por todos, es fundamental para que sigamos funcionando en democracia, porque si no, de lo contrario, la gente no se imagina lo que es, nos empecemos a arreglar unos con otros. Exactamente. Alcalde, ese es el fin de la historia. Ahora, creo que es muy importante y relevante lo que usted señala respecto de Carabineros, porque también aquí se ha planteado anteriormente ese concepto de que Carabineros es una institución relevante para el país, es una institución fundamental para la democracia, para sostener el Estado de Derecho. Cuando hay estaciones de metro que se queman, cuando la violencia desborda las calles, es necesaria la presencia de Carabineros. Estamos de acuerdo, pero también una presencia de un cuerpo de Carabineros moderno, ¿sí?, con herramientas, con formación, con tecnología, con inteligencia. Déjame contarte que ¿Usted cree que hay que reformar Carabineros o cree que estamos bien como estamos? Justo hasta antes del estallido social, yo estaba agarrado con la policía, específicamente la prefectura, justamente por el tiempo de respuesta. A mí me irritaba mucho esto. Era como un compra huevos, como está el Pepito Pagador en el centro. Claro. Entonces, ¿pero por qué no llegan? Es que la oferta X con la variable Y y la cuadrante Z, y al final, cariños Carlos, no llegan. Entonces uno de repente, pero dígame cosas concretas. ¿Por qué la mayoría de los carros policiales de las comisarías están fuera de servicio? ¿Y por qué le decían? Bueno, empezaron a ir a soltarte, por ejemplo, el Challenger, que es un auto Dodge, que fue la gran compra. Se hace la reparación básicamente en Estados Unidos. Entonces los repuestos son muy lentos. Tienen un solo central de reparaciones para todo Santiago. No permiten que las municipalidades les reparen porque la Contraloría les pega las canillas y lo hace. Pierde la garantía. Entonces, claro, pierde garantía. ¿Pero quién permitió entonces que compraran ese tipo de automóviles y no otro? el mando anterior. Porque, ¿ah? El mando anterior.
Es una muy buena pregunta porque el mando anterior. ¿Cuál de todos? Porque hemos tenido ¿El varios. mando de Carabineros o de gobierno? No, el mando de la policía. Pero yo creo que el tema, mira... Pero al final todos se pasan la pelota y nadie asume responsabilidades. Ese es el problema. Ninguno de los que estamos acá ha llegado a presidente. El caballero estuvo cerca, pero nosotros no hemos llegado a presidente para poder... le pegó en el palo, como dice acá. En el palo. Mira, la policía de Los Ángeles era la policía más corrupta de Estados Unidos. William Bratton, que fue el creador de la política de tolerancia cero en Nueva York, aprendió a modificar esto porque te hablaban de la muralla azul, el uniforme de la policía en California es azul. Sí. ¿Por qué era la muralla azul? Porque tú le hacías una crítica a la policía y era una muralla, no tenía ninguna respuesta. Y lo que ocurre de repente con la muralla verde acá, como una institución militarizada, con una larga tradición y mucho prestigio, tenía muchísimo prestigio, la institución más respetada probablemente de Chile, estaba demasiado ausente de la civilidad y las decisiones que tomaban las policías siempre al final las tomaban ellos solos. Y mal que pese, los carabineros tienen que estar totalmente controlados por los gobiernos civiles. En auditoría, en políticas de prevención, pero eso no solo implica mando, sino que también compromiso del político que está al lado. Porque cuando uno va a los stop, o cuando uno ve pasar a los gobiernos y dice los políticos están pendientes de cualquier cosa mirando el teléfono, menos de políticas de seguridad. Y hoy día necesitamos más civiles metidos en temas de seguridad y carabineros más civiles. No quiero usar la palabra civilizado con contraposición a salvaje, sino que carabineros mucho más civiles, mucho más ciudadanos. Porque ahí es donde se va cortando finalmente la brecha. Nuestros carabineros no son militares, tienen una jerarquía media militar, pero tienen que ser cada día más civiles. Y también, para que sea justo, civiles que entiendan cómo funciona y no políticos que están sacando la calculadora y dicen ¿cuántos votos me trae esta política? 2, 4, ya, esto no me interesa. Claro. Entonces, la urgencia de acercar estos mundos nos va a permitir hacer funcionar la policía.